Que muchísimas gracias, señora alcaldesa, presidente de la Mancomunidad, familia Núñez, que nos acoge en la Almazara. A mí me corresponde ahora continuar un poco conceptualmente con lo que me interesaría destacar de lo que implica la experiencia andalusí, lo que implica el andaluz, y hacer lo que precisamente estaba diciendo antes la alcaldesa, ubicar en el sentido de dejar de desubicar determinadas cosas, ¿no? Nosotros tenemos que aferrarnos al territorio, tenemos que aferrarnos a lo que para mí es la esencia de la historia de la humanidad, que es la humanidad en movimiento, pero como decía el escritor norteamericano afincado en Tánger, Paul Bowles, queramos o no, creamos o no, queramos creer o no, hay lugares que por alguna razón tienen más magia que otros. Hay lugares que tienen algo que te está diciendo, te está llamando desde el territorio, ¿no? A mí me parece que esa idea de llamada desde el territorio es lo que precisamente evoca al resto del mundo la propia palabra al-Ándalus, la propia palabra España, la propia palabra Hispania, la propia palabra Iberia, y si nos damos cuenta en toda esa categoría conceptual que va cambiando de nombre, pero va refiriéndose a un mismo territorio, de alguna forma lo hemos desmembrado, hemos creado entidades diferentes en nuestra memoria, hemos creado identidades exclusivas, ¿no? Parece que solamente te tienes que aferrar a una época determinada y no a la otra, a un territorio y no a la otra, ¿no? Por tanto, si me permitís, yo voy a hacer un embudo desde la idea de a lo que yo me dedico, que es la islamología. Yo soy islamólogo en la Universidad de Sevilla y querría empezar a hablar desde lo grande hasta lo local, desde lo etéreo hasta lo concreto, con una idea en mente. La idea en mente es que aquí vamos a hablar de la experiencia andalusí, vamos a hablar de lo que implica para el turismo la experiencia andalusí. Lo que pasa es que la propia palabra turismo y la propia palabra halal generan problemas, nada más ponerlo sobre la mesa, porque parece que el turista viene de paso sin mirar nada más que lo que le están indicando y sale corriendo, y a mí me da la impresión de que la experiencia andalusí y la idea del turismo halal avanza hacia la idea del viajero, la viajera, y más que al turismo como tal. Y luego lo halal veremos que puede crear también confusión, porque aparenta ser una exclusividad, es decir, aparenta que solo es para un grupo de gente determinada, musulmanes en este caso, igual que el turismo kosher es para el judaísmo en exclusividad. Pero el enfoque que le quiere hacer turismo halal, el enfoque que se quiere hacer desde la experiencia andalusí, es todo lo contrario del exclusivismo, es el inclusivismo, que se incluya ese tipo de personas en otro tipo de viajes que se puede hacer en este territorio, ¿no? Yo planteaba antes, yo soy islamólogo, la islamología genera preguntas, igual que la filosofía evoca preguntas, ¿no? Cuando una persona quiere creer en algo, para eso está la religión. Cuando una persona quiere preguntarse por algo, para eso está la filosofía. Esos son dos campos completamente diferenciables que pueden confluir en una misma persona, pero no deben confluir en una misma forma de pensamiento. Nosotros tenemos un personaje histórico de esta tierra, Ibn Rushd, Averroes, que planteó claramente lo que en forma mental es la escalera de un pintor. Tú puedes llegar a la parte de arriba, pongamos por ejemplo la verdad, desde un lado o desde el otro, desde la fe o desde la razón, pero tienes que elegir cuál es el lado por el que estás subiendo, porque como pongas un pie en cada uno de los dos escalones te puedes caer, ¿de acuerdo? Hay una anécdota magnífica de Averroes, que estaba dando clase de medicina. Se supone que estaban intentando diseccionar un cadáver y un alumno le preguntó: ¿y nosotros como musulmanes podemos diseccionar un cadáver? Y dice: bueno, ¿tú quieres hablar de religión? Tengo un amigo que está ahí enfrente dando clase de teología. Esto es clase de medicina. Bien, pues la islamología es una ciencia. Yo me dedico a la ciencia de entender qué es el Islam. Y lo primero que importa a la hora de decir qué es el Islam es que en español no ocurre así, por ejemplo, en inglés, y por eso es un problema desde la islamología no española. En español distinguimos perfectamente, y quien no quiere distinguirlo es porque quiere crear confusión, distinguimos perfectamente lo que es el Islam con mayúscula y el Islam con minúscula. Eso desde la Real Academia de la Lengua Española está clarísimo, pero la gente no va a querer, y yo lo voy a explicar aquí y lo explico a cada clase y a cada libro y a cada conferencia que doy, y la gente lo coge, le da la vuelta y lo sigue confundiendo porque intencionadamente se quiere confundir.
El Islam con mayúscula, cuyo adjetivo es lo islámico, es exclusivamente, y exclusivamente aquí está feo, porque debería ser inclusivamente, cultura. Es la civilización. El Islam es la civilización, el arte islámico es la civilización. La sinagoga del tránsito es de arte islámico. El Alcázar de Sevilla es de arte islámico, aunque lo hayan hecho judíos o lo hayan hecho cristianos, porque el Islam es la cultura que heredó a Roma y no fue nunca, jamás en la vida un imperio, un único califato, una religión asociada. No, eso lo hemos creado después porque hemos querido confundirlo con el siguiente término, el Islam con minúscula, cuyo adjetivo es musulmán. Yo puedo ser musulmán, musulmana, creer en el Islam con minúscula, o no. Puedo ser judío, judía, cristiano, cristiana, en una época llamada Al-Ándalus, porque es un tiempo determinado asociado a un territorio determinado, y formo parte del legado de lo islámico. En España se creó el término mudéjar para no emplear la palabra islámica, porque olía a religión. Y entonces hay una serie de jalones que yo quiero trasladar hoy aquí en nuestra historia, que me parece que abundan y confluyen todos en por qué es tan importante hablar de la experiencia andalusí como una experiencia inclusiva, como una experiencia que nos abarca a todos, ¿no? Decía Juan Goytisolo que por el hecho de ser andalusíes, los españoles somos europeos en más, mucho más, porque hemos aportado la categoría intelectual de lo islámico, insisto, cultural, a la idea de Europa. Y permitidme que me ponga pedante durante un momento solamente. La gente dice Al-Ándalus y piensa en la siesta, piensa en chilabas, piensa en determinadas cosas que está viendo hoy día en el mundo arabo-islámico y a lo mejor no le gusta y no lo quiere ver en su propio pasado porque tenemos mucho complejo de pasado. Pero quiero deciros que el renacimiento europeo no se pudo construir sin Al-Ándalus y que Al-Ándalus era gran parte de la cultura islámica. Y voy a poner solamente una serie de ejemplos, el mismo que puse antes lo voy a reutilizar. La razón. En Francia, en el siglo XIX, cuando la gente decía averroísme, y cuando Ernest Renan escribe el libro Averroísmo, está hablando del libre pensamiento. En 1250, en París, el obispo Tempier prohíbe el averroísmo, es decir, el pensamiento de Averroes, porque es libre pensamiento. Y la Iglesia no quiere libre pensamiento en ese momento en Francia, porque quiere que todo tenga que ver con la doctrina de la Iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, la Iglesia, el judaísmo oficial, el Islam oficial, me da igual cómo lo llamemos, que la religión mande sobre la esfera pública. Pero en ese caso, lo que llegó de Al-Ándalus era el libre pensamiento, 1. 2. A través de lo que se llamaban las epístolas de los hermanos de la pureza, a través de unos libros que se tradujeron del indio al persa, del persa al árabe, del árabe al castellano, y que se llama el Kalila y Dimna, que es una serie de narraciones sapienciales, llegó el concepto de solidaridad, de trabajo en común, en árabe tadamun. Y hay unos ejemplos magníficos en nuestra historia que podemos utilizarlo hacia lo inclusivo o hacia lo exclusivo. Por ejemplo, no hay ningún monumento en el resto del mundo equivalente a la Mezquita Catedral de Córdoba. No existe ninguno. Cuando uno entra en la mezquita, la parte de la mezquita, de pronto se encuentra con que dentro hay una catedral. Eso no existe en ninguna otra parte del mundo. Nosotros lo vemos como un descrédito. Unos lo quieren para un lado, otros lo quieren para otro, pero eso es lo que la UNESCO determinó que era un bien único en la humanidad, porque no existía una cosa parecida. Han existido un montón de templos que una cosa fueron una vez y otra cosa a la siguiente, pero eso no existía ninguna. Pero fijaos eso asociado a la idea de Tadamun, de solidaridad. Cuando se destrozó el corazón de la mezquita para colocar una catedral, porque aquello fue un destrozo, lo que ocurre que un destrozo elevado a la categoría de tantos siglos y de arte incluido en esa catedral ya lo convierten en algo único, cuando se vació la mezquita se empezó a caer hacia adentro. Por lo tanto, las columnas de la catedral actual que están en el centro de la mezquita están puestas en forma de V. ¿Qué significa eso? Que si tú quitas esa catedral se cae la mezquita. Y si quitas la mezquita, se cae la catedral. Eso es lo que nosotros no hemos sabido construir como un pueblo inclusivo. Pensar que detrás de cada una de las acciones históricas continuadas en nuestra tierra ha habido algo que le ha dado sentido a un pasado con respecto a un presente y que tiene una posible lectura simbólica hacia el futuro. Para mí, la idea de una experiencia andalusí parte de ese tipo de conceptos.
decía libre pensamiento de Averroes, decía solidaridad, es decir, una cosa que sujeta a la otra, porque en España, en español, la solidaridad es lo que yo hago con, pero en árabe tadamun es recíproco. Yo te apoyo a ti, tú me apoyas a mí, como esa idea de los muros que decía. La tercera idea es un librito al que yo le estoy dedicando ahora mucho tiempo, mal traducido como El filósofo autodidacta. Yo lo traduzco como El despertar de la vida, que es lo que significa en árabe Hay ibn Yaqzan, que es el nombre de ese libro. El filósofo autodidacta decía de el andalusí Ibn Tufail, es la primera novela de la historia. No hay ninguna novela antes que esa. Luego, si queréis, podemos hablar de qué es novela y por qué esta es la primera. Pero lo que implica es que hay un joven en una isla solo que por sí mismo y por su experimentación y las preguntas que se hace sobre la naturaleza, criado por animales, descubre el sentido de la vida, descubre la idea de Dios, descubre la idea de los viajes planetarios. El final de la novela es un precioso viaje astral parecido al de la película 2001, Odisea del espacio, y por primera vez en la historia el ser humano es el centro, no es Dios. Eso es el final de la Edad Media y el principio del Renacimiento. Eso se llama antropocentrismo y no había habido ninguna otra cosa igual antes. Antropocentrismo, libre pensamiento, solidaridad, y el cuarto concepto que me interesa destacar, que viene del Islam y entra a través del Andalus en Europa, es perspectiva. Hay un tratado de óptica de Ibn al-Haytham en el cual genera lo primero que sería la primera cámara oscura de la historia. Es capaz de, en un agujerito, en un cuarto negro con determinadas tinturas en la pared, proyectar lo que viene de fuera pero sale al revés y con una lente le puede dar la vuelta. Está creando un objetivo y se da cuenta de que cuando se proyecta el exterior sobre una pared hay unos objetos que aparecen más pequeños, otros más grandes. Nosotros no lo apreciamos a simple vista, pero cuando lo quieres plasmar te das cuenta de que la perspectiva se puede plantear con puntos de fuga. Si resulta que quiero enfocar ese jarrón, pues ese jarrón lo pongo más claro, el resto más oscuro. La perspectiva, manzar, manazir en árabe, por primera vez surgió desde la óptica, lo utilizó, hay un libro magnífico de Belting sobre este aspecto, lo utilizaron por primera vez en Europa, en las puertas del paraíso del Duomo de Florencia, y a partir de ahí surgió la perspectiva. En el arte medieval no era perspectivista y empieza a meterse, y de ahí saltó a la filosofía. Perspectiva como puntos de vista. Fijaos lo que implica que haya una realidad y podamos verla desde otros puntos de vista. ¿Vosotros habíais oído alguna vez que el legado de Al-Ándalus, la posible experiencia intelectual andalusí, se podría basar en libre pensamiento, razón, perspectiva, solidaridad? No, porque nosotros somos racistas con respecto a la idea de la historia, porque confundimos Islam mayúscula, Islam con minúscula. El Islam con minúscula queremos que sea lo que estamos viendo en televisión, no nos gusta lo que se ve en televisión, como si yo tuviera que hablar de Occidente exclusivamente como, qué sé yo, la Ciudad Juárez, ¿no? No sé si sabéis que la ciudad más peligrosa para una mujer en el mundo es Ciudad Juárez. No es una ciudad musulmana ni india, es una ciudad ultracatólica. Pero nosotros no queremos eso. Sin embargo, sí queremos que la parte por el todo de lo peor que veo en televisión represente lo que a lo largo de la historia han sido 8 siglos del sitio en el que vivimos. Cuando nosotros hablamos de Al-Ándalus, sistemáticamente salta la tercera persona. Los árabes hicieron, los musulmanes hicieron. Bueno, para empezar, los árabes son los que hablan árabe, ¿de acuerdo? Hay millones de cristianos árabes, y en Al-Ándalus había cristianos árabes y había judíos árabes y había musulmanes árabes, pero en el bolo alimenticio extraño que no queremos tragarnos, lo tenemos que mezclar para poder rechazarlo, para que la gente lo asuma como lo que no queremos del Islam contemporáneo. Y esa parte es la segunda que a mí más me interesa destacar ahora sobre ese embudo que hacía desde lo genérico a lo particular. Quiero daros varias fechas, ¿de acuerdo? La primera fecha la conoce muy bien la gente de Tierra Creativa, porque en los congresos de mozárabes que hemos hecho en Córdoba alguna vez siempre ha surgido, ¿no? Año 858, ¿de acuerdo? Lo interesante es soltar el dato y que cada uno, con esa perspectiva que veíamos antes, lo mire de alguna manera. ¿Vosotros habéis oído hablar de San Eulogio de Córdoba? La biografía de San Eulogio de Córdoba te la cuentan diciendo que ofendió al profeta y fue ejecutado por ser cristiano.
Pero nosotros tenemos las cartas de Eulogio de Córdoba, tenemos las obras completas de ese hombre, tenemos las obras completas de todos sus alrededores. Hay un libro en 3 volúmenes, Corpus Scriptorum Mozarabicorum, de todo lo que llamamos, mal llamado, mozárabes, porque eso no son mozárabes. En árabe mozárabe es musta'arab y significa arabizado. Yo soy un mozárabe, yo soy un musta'arab porque cuando hablo árabe, yo al no ser árabe me arabizo y hay una artificiosidad en mi forma de expresarme en árabe. Bien, pues, ¿quiénes eran los mozárabes? Los mozárabes eran los cristianos que rezaban en árabe. Hasta la época de Toledo no vamos a tener mozárabe. En Córdoba no lo sabía en aquella época. Eulogio de Córdoba no era mozárabe. Murió porque no quería ser mozárabe. ¿Por qué murió Eulogio de Córdoba? Porque lo ejecutó su obispo. ¿Y por qué contamos que murió a manos del Islam? Pero si eso está en cualquier biografía, si está en la sentencia de Eulogio de Córdoba. Eulogio de Córdoba fue obligado a oficiar la misa en árabe y se negó. Se negó porque quería seguir rezando en latín. Y él no entiende por qué tiene que rezar en árabe. Pero no es convertirse al Islam, es celebrar la misa en árabe. Por eso quiero que veáis lo compleja e interesante que va a ser la experiencia andalusí si realmente empiezas a pensar lo que fue Al-Ándalus. Eulogio de Córdoba no quiere rezar en árabe y muere. Tiene un confesor que es árabe, porque ha venido desde el monasterio de San Saba, en actual Líbano, Palestina, y es un cristiano, evidentemente. Entonces, la cabeza nos estalla cuando empezamos a ver que por un lado va la arabización, por otro lado va la musulmanización, por otro lado va la andalusización, como aprovechamiento de lo anterior. Y tenemos que entender que eso es España. ¿Por qué España es más interesante, más mágica en el sentido poético de Paul Bowles que Oregón? Pues porque aquí hay piedra, aquí hay historia, aquí hay vestigio, aquí hay ecos. Cuando una persona se hace el paseo entero de coast to coast, que yo lo he hecho por Estados Unidos, echas de menos las piedras. No hay piedras, no hay historia. Hay leyendas, te puedes parar y ver al buey más gordo de la región, la bola de heno más grande, pero ¿dónde está la historia? Si ellos han construido una historia de blancos contra indios, de salvajes frente a civilización y han querido cortar todo lo anterior, bien, pues aprendamos de los errores de una mala narración y entendamos lo que implica Al-Ándalus. Al-Ándalus no es una zona de España, Al-Ándalus es España, de hecho España y Portugal. En las fuentes árabes, Jazira del Andalus, la península de Al-Ándalus, no es un trocito de Despeñaperros hasta Cádiz, es toda la península ibérica. En las fuentes árabes, cuando se habla de los reinos del norte, que son cristianos, cuando se habla de León, se dice el reino cristiano en el norte de Al-Ándalus, no se dice al norte de Al-Ándalus. Es un concepto territorial. ¿Por qué no queremos asumir que es un concepto territorial? Porque no lo queremos incluido en nuestra historia, en nuestro ADN permanente. Y eso forma parte de nuestro ADN permanente. El territorio es el que manda, no la idea que tú tienes de narrativa sobre el territorio. A ti te interesa, digo un tú hipotético que no quiere asumir lo andalusí, te interesa que vinieran y se fueran porque no quieres eso en tu parte de la historia. Ortega y Gasset tiene dos frases, a mí me parecen magníficas a este respecto. Por una parte, la idea de que una reconquista de 8 siglos, como concepto, es bastante fracaso, ¿no? O sea, 8 siglos reconquistando, ¿cómo va a mantener tantas generaciones, las generaciones que caben en 8 siglos, cómo va a tener la idea esa, sobre todo basada en un mito, como es el mito de Covadonga, el mito de determinadas cosas, que en España cualquier cristiano apostólico, romano, español, como soy yo mismo, sabe perfectamente que el cristianismo entró por el sur, a la península ibérica. ¿A qué viene ir allí a Covadonga a dar cabezazos ante una roca de un druida cuando tenemos todo el cristianismo que viene desde el sur? El cristianismo es una religión oriental, igual que el judaísmo y que el islam. Entraron todas exactamente por el mismo proceso, con Roma y por las playas. ¿Tú te crees que el cristianismo entra por arriba? No entró por arriba. La única zona de la península ibérica durante el tiempo visigodo que no estaba ni romanizada ni cristianizada plenamente era el norte. Y me estás queriendo decir que la esencia de mi religión y por tanto en el nacionalcatolicismo que le gusta a mucha gente, la esencia de mi patria viene del único sitio que no estaba cristianizado, cuando en Toledo y en Córdoba había ya provincias, había diócesis, pero ¿qué payasada interpretativa es esa?
Al-Ándalus es el territorio, y en ese territorio ocurre de todo. Yo he estado viviendo varios años en un pueblo llamado Tocina, de Sevilla. En mi calle, magnífica calle del Comendador, ahí de pronto unas obras, se para el tráfico, 1 año y medio haciendo obras porque aparece un mosaico. Oye, un mosaico romano, esto prueba que esto era... Porque muchas veces lo que nos pasa a nosotros en la historia es que hay tanta piedra en España que ya si te sale en un sótano lo metes en un par de bolsas y lo tiras, porque si no te paran la obra. El problema de España es la cantidad de vestigio que hay. Bien, pues ese mosaico se empieza a sacar, no se puede sacar del todo porque con la iglesia hemos topado, literalmente, porque da justo con la iglesia de Tocina y está por debajo. Se sabe que ese mosaico sigue por debajo, pero bueno, no importa, se puede poner un par de vallitas y ensellar. Oye, es un mosaico plenamente romano. ¿Podemos datar las teselas? ¿Podemos datar el gresite? No, pero sí podemos datar las maderitas que de cuando en cuando para las juntas de dilatación han aparecido también en el mosaico. Venga, carbono 14. ¿De qué época es ese mosaico romano? Año 1100. Eso es España, el año 1100, época plenamente andalusí, haciendo mosaicos exactamente igual que en Roma. Cuando vas a Medina Azahara, te das cuenta de por qué fue destruida Medina Azahara. Lo que pasa es que se está reconstruyendo al estilo exclusivo, no sé, de algún país del Golfo, pero Medina Azahara estaba llena de estatuas romanas, completamente llena, y por eso los invasores del norte de África, almorávides, almohades y benemeriníes, ¿esto qué es? ¿Qué hace la gente del Andalus? Porque la gente del Andalus, o sea, nosotros, antes, hoy y mañana, somos sincréticos, lo mezclamos todo. Aquí se mezcla, se reelabora. ¿Vosotros pensáis de verdad que el cristianismo sueco es igual que el nuestro? Cualquier cristiano sueco reformista que venga y vea la Semana Santa y dice, esta gente son unos paganos. Porque yo he visto el rocío en la frontera de Turkmenistán y la India, exactamente igual, en la tumba del Imam Reza, hasta las 3 de la mañana esperando para sacar al Imam Reza y solo lo pueden sacar los del pueblo y vienen los del pueblo de enfrente y saltan la reja de plata y cuando tú ves eso a las 3 de la mañana en la ciudad de Mashhad, en Irán, pleno chiismo, dices, pero esto yo ya lo he visto. ¿Dónde lo he visto yo? Lo he visto en el Rocío, lo he visto en tantos sitios porque el Mediterráneo es una caja de resonancia. Esa es la experiencia andalusí, que es la segunda idea de Ortega y Gasset en el libro España invertebrada. En la época de la República, y yo me presento intelectualmente republicano, en el sentido de la república, de la res pública, no voy a mover un dedo porque en España haya una república, pero a mí el concepto de la república me gusta, ese concepto igualitario, ese concepto de que la élite salga del propio pueblo, de que cualquier hijo de vecino tenga derecho a ser un presidente de la república. Esa es un poco la idea republicana. Bien, pues en la época de la república había un problema, no estaba vertebrada España. Y eso lo detecta Ortega, y eso es la base del problema que tendremos durante la guerra civil. Hoy España está vertebradísima. Que haya aquí un presidente de una mancomunidad, que haya una alcaldesa, que haya empresas privadas, que haya gente, concejales de países, de partidos diferentes, que nosotros tengamos que pelear nuestras ideas desde el municipio hasta el Congreso y luego hasta Bruselas, eso es una vertebración impresionante. Ese era el sueño de Ortega. Pero esa vertebración es sincrética, esa vertebración es sincrónica y es de hoy. ¿Por qué no vertebramos nuestra historia? ¿Cómo es posible que yo piense que Averroes no forma parte de mi legado cultural? Si era un tipo que nació en Córdoba. ¿Cómo es posible que yo piense que Almanzor no es un personaje histórico de mi propia historia? Almanzor, un tipo que tenía una guardia mora y que creó un protectorado en el norte de África, que a quien más se parece a Almanzor en la historia de España es a Franco. Aceptando que Franco también forma parte de mi historia, pero no, estamos permanentemente limpiando esto. O quiero estos o quiero lo otro. Y por eso la experiencia andalusí es tan importante, porque es aprender de nuevo a convivir. Hay una idea de la convivencia que es muy interesante. Nosotros, como bebemos todo de las fuentes inglesas, en Inglaterra, muy específicamente en Estados Unidos, se empezó a hablar de la convivencia, en el sentido de al-Ándalus, de convivencia andalusí, y decía, se importó la palabra tal cual, es decir, en Google Scholar tú puedes hacer la historia de un concepto y la palabra convivencia en inglés, convivencia, escrita como tal, aparece en los años 20
luego desaparece, luego vuelve a aparecer en los años 50 y luego a partir del año 2000 pega un petardazo y ya aparece muchísimo. En los años 20 aparece porque Charles Homer Haskins es un historiador norteamericano que dice, a mí me parece que en Europa hubo un prerrenacimiento en la actual España. Y yo creo que en la época andalusí se están viviendo las mismas inquietudes intelectuales que se vivirán después en Europa. Ese tipo está viendo desde fuera la continuidad española, continuidad andalusí, continuidad hispana, continuidad íbera, que nosotros no somos capaces de ver porque tenemos que elegir quién es el más blanco de nuestros abuelos. Y ese es otro problema. Pensar que por el hecho de ser musulmanes, cristianos o judíos voy a ser más blanco o menos, cuando la verdadera racialidad de España es del norte de África, pero no necesariamente musulmana. Pero eso sería otra charla entera, ¿no? Bien, pues cuando en los años 50 vuelve a aparecer la palabra convivencia es por un español que ha tenido que irse allí porque está enseñando en la Universidad Española justo cuando empieza la Guerra Civil y se tiene que ir, Américo Castro. Y Américo Castro habla de la convivencia. ¿Por qué habla Américo Castro de la necesidad de convivencia? Porque está buscando en el pasado razones para el presente. ¿Y cuál es su presente? Una guerra civil. ¿Qué puede haber más incivil que una guerra civil? ¿Qué puede haber más brutal que la historia de cada uno de nosotros que recuerda porque si vosotros tenéis la suerte de que toda vuestra familia estuvo en un bando, benditos seáis, pero es muy difícil conseguir eso, ¿eh? En mi familia no está, desde luego. En mi familia hay comidas en las que hay que callarse, porque cada uno estuvo en un sitio y hoy cada uno también está en el otro. Eso es la convivencia. Y la ruptura de la convivencia es decir, no quiero estar con esta persona. Bien, en Estados Unidos hoy hay 4 o 5 libros en que se dice que la convivencia no existió en Al-Ándalus, porque cristianos, judíos y musulmanes estaban unos contra otros. Bueno, ¿y qué? Ahora mismo Podemos, Vox, PP, PSOE, Barça, Madrid, Betis, Sevilla, están unos contra otros. Intenta hacer la historia de España a través de los textos de WhatsApp cuando va a haber un partido, un derbi en una ciudad. ¿A qué conclusión te lleva? A que aquí estamos todos unos contra otros. Bien, la convivencia, y cualquiera que haya estado casado media hora sabe lo que significa, cualquiera que haya estado en un consejo de administración lo sabe, cualquiera que esté en un ayuntamiento lo sabe, cualquiera que vaya a un consejo de departamento lo sabe, cualquiera que esté en el Congreso lo sabe. La convivencia es tener que estar delante de una persona porque has elegido que estar ahí es mejor que no estar. Así de simple. ¿Qué es la ruptura de la convivencia en una pareja? Cuando dice, mira, ya está, se acabó. Pero durante el tiempo de la convivencia hay roces, hay tensión. La convivencia es el bajo continuo. Esa es la historia de España, convivencia. Y esa es lo que nos han enterado en Estados Unidos. Porque en los libros de Estados Unidos sobre la convivencia dice, no, es que la convivencia era judíos, cristianos y musulmanes echando jazmín por los tres, cantando. Que no, hombre, la tensión permanente es la convivencia. La seriedad de yo esta es mi idea, esa es la tuya, yo intento imponerte la mía, tú la tuya, pero luego, si podemos, nos tomamos una cerveza y si no, te vas enfadado, pero mañana tenemos que volver a vernos en el mismo sitio. Esa es la convivencia, esa es la vertebración de un país. Bien, pues eso, a los efectos diacrónicos, es la experiencia andalusí. Mirad, lo primero que a mí me ha gustado de mi presencia aquí hoy es que hay empresas, hay administraciones públicas, hay hombres, hay mujeres, hay gente de partidos diferentes, hay personas que quieren conseguir fondos europeos, hay otros que quieren conseguir los fondos directos de cada uno de los turistas que pueda venir, pero entre todos hemos descubierto algo. Ya está bien de toma el dinero y corre. La historia del turismo en España ha sido corre, un abanico, corre, sal corriendo. Y ahora de pronto dices, espérate, es que nosotros tenemos mucho más que todo eso. Es que aquí la gente puede querer quedarse una semana. Le podemos ofrecer una imagen diferente. Aquí la gente de Tierra Creativa sabe que hace unos años hice yo un viaje por aquí con una serie de empresarios de todas partes del mundo y durante 4 o 5 días los llevabas a Sevilla, a Córdoba, a Granada y los pueblos que hay en medio y la gente decía, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué barbaridad estoy viendo aquí? De monumento, de historia. ¿Cómo es posible que esté todo tan bien
confinado en una sola tierra. Eso solamente se ve desde fuera. Y nosotros, y en una experiencia andalusí como esta, un conjunto convivencial como el que se está haciendo aquí hoy, es una forma de mirarnos desde fuera con inteligencia. Aquí se está haciendo algo, se están poniendo las primeras piedras de algo que puede durar muchísimo. Porque nosotros podemos reírnos del turismo de un solo día y de vender abanicos, sabiendo que aquí puede venir un turismo familiar, puede venir un turismo buscando específicamente algo. Cuando uno va a Córcega, hay una serie de hoteles que dicen Gay Friendly Hostel. Es decir, aquí te vamos a preparar el turismo para que una pareja gay pueda sentirse cómoda. Eso no significa que solo pueden ir las parejas gay, pero aquí no te van a mirar de lado si tú le das la mano a tu pareja y vas andando por la calle. ¿Qué es el turismo halal? El turismo halal es decirle al musulmán, a la musulmana, esta tierra es de todos, por tanto es tuya también. Pero es que además te vas a pasear por una serie de sitios en los que vas a comer, vas a beber, vas a ver monumentos exactamente igual que eran en la época en que aquí ser musulmán, judío o cristiano no contaba. Lo que contaba era ser una persona de bien, una persona de cultura, porque en la época de Al-Ándalus se expresa en los libros de historia como el tiempo en que si tenías buena letra podías tener un ministerio. Así se explica. Almanzor es un tipo que empezó de escribano en las puertas de la mezquita y desde allí llegó a ser, a base de golpes de Estado, porque el tipo manejó toda la administración a base de conquistas al norte, de ahí la palabra reconquista, por cierto, sobre la que volveré ahora, y es un tipo que por su propia valía ha llegado, esa idea de lo republicano estaba inherente en él, ¿no? Decía que quiero comentar la palabra reconquista. En la experiencia andalusí, según he visto, no se asume que Al-Ándalus sea solo Andalucía. Es la primera vez que he visto una inteligencia en un texto. Porque en el resto de España parece que Andalucía es la única Andalusí. Tú te vas al Palacio de la Aljafería, en sede de gobierno, por cierto, de Aragón, en Zaragoza, ¿y cómo vas a pensar que eso no era Al-Ándalus? ¿Habéis estado alguna vez en la Aljafería? Pues eso es mucho más andalusí casi que el Alcázar. Y se asume plenamente la idea de Aragón. Mirad, hay un verdadero problema en nuestra historia asociado a la idea de la no vertebración de Ortega, y es que no hemos comprendido la historia desde las periferias, sino siempre desde los centros. Yo, por ejemplo, cuando se habla de el final de la Reconquista, cuando dice, ¿cuál es el final de la Reconquista? El 2 de enero de 1492 en Granada. ¿Cuál es el principio? Pelayo. Bien, ese principio es mentira. No existe, no hay ningún rey del norte de España, cristiano, judío o musulmán, que dijera voy a reconquistar. No hay ninguno, no hay ningún texto. Os reto a que los encontréis. Jaime I de Aragón, ¿cómo se llamaba? Jaime I el conquistador. ¿Por qué Jaime I no se llama el reconquistador si era un paladín de la Reconquista? Porque no lo era. Porque en ningún caso estaba ese hombre sino conquistando. Pero me dirijo a la parte aragonesa, porque hablaba antes también de Zaragoza, porque esa parte no se nos ha contado en nuestra historia. Es decir, en 1492, el 2 de enero, se conquista Granada para Castilla y Aragón, pero ahí no ha terminado las batallas de centralización española. España, a lo largo de nuestra historia, y ahí hay mucho de Ortega también, tiene un sístole y un diástole. Viviéndolo en cada momento te puedes enfadar porque quieres uno o el otro, pero la realidad es que hay veces que tiendes a la descentralización y otros a la centralización. Hay un momento en que manda el centro sobre la periferia y hay otros que manda la periferia sobre el centro. A lo largo de nuestra historia ha sido siempre igual, pero ahora te sorprende que haya zonas de España que no quieren ser España. Amigo, pues hazles atractivo ser de España. Si tú tienes un niño de 18 años que se quiere ir de casa, tú le puedes poner una cerradura por fuera en su cuarto o hacerle cómodo que esté en casa. Y es todo lo que me voy a meter en política hoy. Es decir, solamente me interesa la parte de cómo se puede generar la convivencia y la conquista. Bien, el 2 de enero de 1492 en Granada no terminó la conquista, llamada conquista. ¿Qué quedaban ahí? Las 3 guerras de Navarra. ¿Por qué no se ven en los mismos libros de historia, en el mismo capítulo, que detrás de Granada viene Navarra? ¿Cómo es posible que no se vea? Ah, no, es que ya eran todos cristianos.
¿Tú te crees que hubo menos sangre en las guerras de Navarra que en las de Granada? Pero ¿qué locura es esta? ¿Por qué conquistó el cardenal Cisneros Melilla después de Granada? Porque Portugal tenía Ceuta. A ti te lo cuentan como, no, guerra al moro, que no, hombre, que el enemigo es Portugal. Vamos a intentar comprender la historia realmente como se produjo. Estás viendo la amenaza. ¿Por qué hay tanta tensión y hay tanto interés en forjar Castilla y Aragón? Pues porque ahí está Portugal. Y Portugal va a tener una proyección que tú tienes que contrarrestar, y el gran salto a América es para contrarrestar a Portugal. Ese es el verdadero problema de esa época. Pero no nos han contado la historia así. Nos han contado la historia de moros contra cristianos, que es como contar la historia del Betis contra el Sevilla. Eso puede durar un rato, pero no es el motor de nuestra historia. La palabra reconquista entró en el diccionario de la Real Academia en 1936. La palabra reconquista aparece por primera vez en un libro de historia, en la General Historia de España de Modesto Lafuente. Son varios volúmenes, en torno a 1870. ¿Y por qué? Porque Isabel, la reina Isabel II, tiene que legitimarse después de 3 guerras carlistas, y solo se le ocurre una cosa, inteligentemente: oye, yo siendo mujer puedo ser reina, porque la mejor reina que hemos tenido también se llamaba Isabel. Y empieza el proceso de beatificación de Isabel la Católica, y empieza el concordato con la Santa Sede para provocar eso, y empiezan las guerras de África para hacer ver que Isabel luchó contra el moro. Ahí se crea el concepto de reconquista. El concepto de reconquista es narración retrospectiva en nuestra historia. Se crea a partir de... si vosotros visteis, igual que yo, la primera entrega de la Guerra de las Galaxias, en los años 70, cuando nos fuimos de la película, todos dijimos, a ver si sale la segunda, porque a mí me parece que estos 2 chavalitos van a acabar juntos, Luke y Leia, porque en esa primera película parecía que iban a ser novios. En la segunda película nos dieron un bofetón, hicieron una narración retrospectiva y te cuentan que son hermanos y que el malo es el padre. Así se construye la historia. La historia se construye que desde el después decides cómo vas a interpretar el antes. Bien, pues sigamos haciéndolo. Hoy, lo más inteligente para España es vertebrarse. Lo más inteligente es integrarse. España, Al-Ándalus, Iberia, Hispania, lo llames como lo llames, es siempre el mismo territorio, y hay tratados de elogio de España, Laudes Hispania, Risalat fi Fadl al-Andalus. Lo llames como lo llames en cualquiera de los idiomas que hemos tenido de lengua oficial, están alabando a la misma gente, las mismas técnicas del campo y exactamente los mismos paisajes. Pues asume la continuidad. Bien, pues España es una tierra de 3 culturas, pero no son judíos, cristianos y musulmanes. Esos son la misma cultura, exactamente la misma. Cuando tú lees a Averroes, lees a Maimónides en árabe, sabes perfectamente que forman parte de una misma cultura. Hay un libro precioso, abro un paréntesis, es un libro muy técnico, en árabe se llama Tazliz el-Wahdaniyya, es algo como formas, típico tratado teológico, formas de convencer de que la verdadera unidad de Dios es la Trinidad. Es decir, es un cristiano en árabe que está queriendo demostrarle a los musulmanes que esa idea de un único Dios es compatible con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un tratado teológico. ¿Por qué un cristiano en árabe tiene que escribir un libro demostrando que la Sagrada Trinidad es igual de única que un Dios único? Porque el debate está abierto. Cuando hay un debate abierto hay convivencia. ¿Sabéis dónde no hubo un debate abierto? En 1930 en Alemania. No conservamos ningún libro del jefe de las SS frente al rabino a ver qué religión es la verdadera. Eso no lo conservamos porque hubo una ruptura de convivencia. Nosotros tenemos que tener la inteligencia suficiente como para saber que hemos sido tierra de convivencia y podemos seguir siéndolo, aunque sea para llevarte a la contraria por escrito. Bien, pues al margen, cerrando esa idea de la convivencia, no hubo 3 culturas, hubo una sola cultura en árabe, pero España sí es tierra de 3 culturas. Y esas 3 culturas son la mediterránea, la europea y la americana. Si no entendemos que para comprender España tienes que entender esas 3 proyecciones como lo que nosotros hemos llevado y de lo cual nos hemos traído, no estás entendiendo tu patria. Mi patria es una suma y el ADN es una mierda. El ADN no sirve para nada. Yo puedo ser adoptado y hacer más por mi tierra que cualquier otra persona que haya nacido aquí de 4 siglos.
Lo importante es que en cada generación la narrativa sea así. Y termino con la idea de un compañero, un catedrático de filosofía de la Universidad de Granada, Broncano, que dice que la cultura es la forma en que cada generación se clona a sí misma. ¿Qué significa eso? Significa que yo quiero para mis hijos lo que estoy proyectando. Yo trabajé una vez en la Fundación Centra, Centro de Estudios Andaluces. Yo llevaba un proyecto de la proyección de Al-Ándalus en el mundo contemporáneo y había otro proyecto que era memoria histórica. Fijaos qué cosa más rara y compleja, cuando la memoria es caliente y la historia debería ser fría, crear el concepto de memoria histórica. Fijaos qué cosa más compleja. Pero bueno, el responsable, igual que yo era responsable de la parte de Andalusí, el responsable de la memoria histórica estuvo grabando, estamos hablando del año 2002, 2003, grababa a gente que todavía sobrevivía de la guerra civil. Empezaron a grabar testimonios y a la número 200 o 300 de las cintas grabadas decidimos que ese programa no se iba a hacer. ¿Por qué no se iba a hacer? Porque todos mentían. Aquí nadie hizo nada malo. Aquí todos eran santos. Aquí todos, en su familia, eran los otros los que ellos nunca... Así como vas a construir un relato. Bien, pues esa es la forma en que una generación se clona a sí mismo. Tú puedes ofrecer el odio visceral, enseñanza israelí, o puedes ofrecer la idea de un Al-Ándalus como continuidad. Digo, y os voy a contar sobre la parte esta de la experiencia israelí. Es interesante porque yo tengo, como cualquier ser humano, debe tener una sensibilidad sobre un sitio en el mundo en el que no hay una guerra, porque no hay dos ejércitos, sino que están muriendo niños. Bien, pues he estado ahora mismo en Aberdeen en un congreso, ¿de acuerdo? A mí de entrada me viene la repulsa por lo que está haciendo Israel hoy día. Tú dices, ¿todos los israelíes son así? Bueno, como no se permite, porque ahora mismo no hay libertad de prensa en Israel, no se está permitiendo a la oposición más que manifestarse y hay lío. Pero en cualquier caso, yo ahora mismo si veo aquí a un israelí le diría, ¿qué pasa? Bien, pues me ha pasado en Aberdeen. En Aberdeen había en los comedores, había gente que se sentaba con unos, con otros, pero había un señor que estaba siempre sentado solo. Y digo yo, joder, me da pena este hombre. Cogí la jarra, el pan, me senté y de pronto veo en la chapita Universidad de Tel Aviv. Y digo, vaya, he sido yo el que he legitimado a este tío aquí. Total, verás, lo que yo puedo sentir de repulsa hacia la idea, no lo voy a sentir hacia la persona. Es decir, yo no voy a machacar a una persona por el hecho de serlo, sino voy a intentar comprenderle. Y le digo, oye, ¿qué pasa? Y dice, no, te vas a sentar conmigo que soy de Tel Aviv. Y digo, hombre, mientras no me hable de lo que estáis haciendo los palestinos o me lo explique, y se cayó. Bueno, en la charla de este hombre a las 5 de la tarde de ese mismo día se le rompió la voz porque dijo, me avergüenzo de lo que hace mi país en mi nombre. Bien, pues experiencia andalusí para mí es una forma de enorgullecerme de lo que hace mi país en mi nombre. Yo estoy orgulloso de ser español por esas tres culturas. Estoy orgulloso de haber nacido en una tierra convivencial que a través de experiencias como Turismo Andalusí pueden permitir que el resto de la gente sienta que somos un pueblo abierto. Un pueblo abierto que se puede mosquear en cualquier momento, que puedo caerme bien o mal con mi vecino, pero que aquí ninguno tiene más derecho que yo para estar viviendo. Así que enhorabuena por la iniciativa, alcaldesa, presidente de la Mancomunidad, muchísimas gracias, responsable de la Almazara, muchísimas gracias por abrir la sociedad civil a proyectos como este. Gracias.